¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el amor de tu juventud regresara cuando menos lo esperas? Rosa llegó a su casa después del peor día de su vida. Había renunciado a su trabajo, había perdido su dignidad y estaba lista para cerrar ese capítulo para siempre. Pero lo que encontró frente a su puerta la dejó sin palabras. Su jefe millonario, el hombre que la hacía sentir invisible en esa mansión, estaba parado ahí con un ramo de flores en las manos y una mirada que ella conocía de otro tiempo, de otra vida. Quédate hasta el final para descubrir el secreto que él guardó durante años y que cambió todo entre ellos. La mansión de los Mendoza se levantaba imponente en las colinas de Monterrey, con sus muros blancos reflejando el sol de la mañana. Rosa cruzó el portón principal a las 6 en punto, como cada día desde hacía 3 meses, con su uniforme impecable. Ella no era como las otras empleadas que habían pasado por esa casa. Siempre llegaba puntual, nunca dejaba un plato sin lavar. Pero había algo en el aire de esa casa que la inquietaba, una tensión invisible que no lograba entender. Rosa había aprendido desde niña que la gente como ella no hacía preguntas, solo hacía su trabajo y regresaba a casa. Tenía que enfocarse, necesitaba ese empleo más que nunca porque su madre dependía de ella. Abrió la alacena, sacó los ingredientes para preparar el desayuno del señor Juan y comenzó a trabajar en silencio. Mientras picaba la cebolla para los chilaquiles, escuchó pasos bajando las escaleras y supo sin necesidad de voltear que era él. Su corazón dio un vuelco inexplicable, como cada vez que sabía que él estaba cerca. Rosa odiaba esa debilidad, odiaba sentirse así por un hombre que probablemente ni siquiera sabía su apellido. Respiró hondo y se obligó a concentrarse en la comida, repitiendo mentalmente que era solo su patrón. Y esa mañana, Juan entró a la cocina con una expresión que Rosa nunca antes había visto. Juan Mendoza tenía apenas 28 años, pero cargaba el peso de un imperio familiar que lo hacía parecer mucho mayor. Su padre había muerto cuando él tenía 18, dejándolo al frente de una empresa constructora que movía millones de pesos. Elena, su madre, se había encargado de moldear cada aspecto de su vida desde ese momento. Él había aceptado todo sin protestar, porque así le habían enseñado. Porque un Mendoza no cuestionaba las decisiones familiares, pero últimamente algo dentro de él comenzaba a despertar, una inquietud que no lograba callar por más que intentara. Desde que Rosa había llegado a trabajar a su casa, Juan sentía que algo no encajaba. Al principio pensó que era solo su imaginación, que estaba confundiendo a la empleada con alguien que había conocido. Pero con el paso de las semanas, esa sensación solo se intensificó, convirtiéndose en una certeza incómoda. Se descubrió buscando excusas para bajar a la cocina a horas inusuales, para cruzarse con ella en el pasillo. Elena notó esos cambios casi de inmediato, porque una madre siempre sabe cuándo su hijo empieza a perder el rumbo. Juan sintió la mirada penetrante de su madre sobre él durante el desayuno, evaluando cada gesto. Pero cuando Rosa entró al comedor para retirar los platos, sus miradas se encontraron por 3 segundos. Rosa sintió ese momento como un golpe directo al estómago, una descarga que la obligó a bajar la vista inmediatamente. Sus manos temblaron ligeramente al recoger la taza de café vacía y rezó para que nadie hubiera notado ese pequeño desliz, porque eso era exactamente lo que Elena pensaba en ese preciso momento, sentada en la cabecera de la mesa. La mujer mayor no era tonta ni estaba ciega, había visto esa chispa peligrosa en los ojos de su hijo. Elena había trabajado demasiado duro para construir el futuro perfecto para Juan, como para permitir que una muchacha cualquiera viniera a arruinarlo. No sería la primera vez que veía esas estrategias baratas. Había despedido a 3 empleadas antes por intentar coquetear con su hijo. Apretó los labios en una línea delgada mientras observaba a Rosa salir del comedor con la bandeja llena de platos sucios. Tendría que actuar pronto, antes de que la situación se saliera de control. Rosa colocó los platos en el fregadero y cerró los ojos un momento, tratando de calmar el torbellino de emociones. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué ese hombre la afectaba tanto? Abrió el grifo y comenzó a lavar con movimientos mecánicos.
Pero en el comedor, Elena ya estaba planeando su próximo movimiento. Los días siguientes transcurrieron en una tensión creciente que todos en la casa podían sentir, pero nadie se atrevía a mencionar. Juan encontraba excusas cada vez más elaboradas para quedarse en casa en lugar de ir a la oficina. Ella sentía esa vigilancia constante como un peso sobre sus hombros, haciendo que cada tarea simple se convirtiera en un desafío monumental. Elena observaba todo desde su posición estratégica en la sala principal, fingiendo leer revistas de decoración. La tensión llegó a un punto crítico una tarde, cuando Juan bajó a la cocina justo cuando Rosa estaba preparando la comida. Sus manos se rozaron durante la transferencia de una olla, un contacto breve que duró apenas un segundo. Rosa retrocedió como si se hubiera quemado, murmurando una disculpa apresurada mientras mantenía la vista clavada en el suelo. Juan se quedó ahí unos segundos más, con la mano todavía extendida en el aire, tratando de procesar lo que acababa de sentir. No tuvo tiempo de averiguarlo, porque Elena apareció en la puerta de la cocina con una expresión fría que heló el ambiente. Juan salió de la cocina sin decir palabra, subiendo las escaleras de dos en dos, mientras Rosa permanecía inmóvil frente a la estufa. Y Elena, desde la puerta, sonrió levemente porque ahora tenía la evidencia que necesitaba para actuar. Esa noche, después de que Rosa se había marchado a su casa, Elena entró al estudio de Juan sin llamar. Juan levantó la vista de los documentos que fingía revisar, sabiendo perfectamente lo que venía, pero sin estar preparado. Su madre se sentó frente a él con esa elegancia calculada que había perfeccionado durante décadas de mantener las apariencias. No hubo gritos ni acusaciones dramáticas. Elena era demasiado sofisticada para eso. En su lugar, usó palabras medidas. Le recordó quién era, qué apellido cargaba, qué responsabilidades tenía con la empresa familiar. Le habló de su futuro, de la esposa adecuada que algún día ocuparía su lugar en esa mansión. Y luego, sin mencionar el nombre de Rosa directamente, dejó muy claro que cualquier distracción inapropiada con el personal doméstico sería vista como una falta de respeto. Juan escuchó en silencio, con la mandíbula tensa y las manos apretadas en puños sobre el escritorio. No discutió, no se defendió, simplemente asintió con la cabeza cuando ella terminó su discurso. Se quedó solo en la oscuridad de su oficina, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Y por primera vez en su vida adulta, Juan Mendoza se preguntó si obedecer siempre había sido realmente la mejor decisión, pero mientras él luchaba con sus dudas, Rosa dormía inquieta en su pequeña casa, soñando con ojos oscuros. La transformación en el comportamiento de Elena fue sutil pero devastadora, como veneno que se mezcla lentamente en el agua. Al día siguiente del encuentro en la cocina, Rosa llegó a la mansión a su hora habitual, pero encontró que su rutina había sido modificada. Elena la esperaba en la entrada con una lista nueva de tareas, hablando con ese tono educado que usaba la gente rica. Ahora Rosa debía empezar 2 horas antes, lo que significaba levantarse a las 4 de la madrugada. Las áreas que debía limpiar se duplicaron de la noche a la mañana, agregando las habitaciones de huéspedes que nadie usaba. Elena supervisaba cada movimiento con una atención obsesiva, apareciendo en las esquinas cuando Rosa menos lo esperaba. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba enojo abiertamente, pero sus palabras cortaban más profundo que cualquier grito. La joven empleada aceptó todo sin protestar porque necesitaba ese trabajo desesperadamente, porque su madre había enfermado. Pero cada día que pasaba sentía cómo su dignidad se erosionaba un poco más. Y lo peor de todo era que Juan parecía haberse convertido en un fantasma que evitaba cualquier espacio donde ella pudiera estar. Rosa no lo sabía, pero Juan estaba cumpliendo al pie de la letra las instrucciones que su madre le había dado. Había vuelto a sus rutinas anteriores, saliendo temprano hacia la oficina y regresando tarde en la noche. Pero esa obediencia le costaba más de lo que Elena podía imaginar, porque cada mañana al salir de su habitación tenía que hacer un esfuerzo consciente. Se encerraba en su oficina del centro de Monterrey,
y fingía concentrarse en contratos y proyectos. Intentó convencerse de que su madre tenía razón, de que era solo una atracción superficial producto del estrés del trabajo. Se repetía mentalmente que Rosa era solo la empleada, que ni siquiera la conocía realmente. Pero por más que se esforzaba en racionalizar sus sentimientos, no lograba sacarse de la cabeza esos ojos. Las noches eran las peores, cuando se quedaba solo en su habitación, rodeado de lujos que de repente le parecían vacíos. Pensaba en Rosa más de lo que debería. Imaginaba conversaciones que nunca tendrían, y mientras él luchaba contra sentimientos que no entendía, en la mansión su madre apretaba cada vez más el cerco. Los cambios implementados por Elena escalaron progresivamente durante las siguientes 2 semanas, cada uno diseñado para hacer la vida de Rosa más difícil. Las órdenes llegaban ahora en forma de notas escritas dejadas en lugares estratégicos de la casa. Rosa debía reorganizar completamente la despensa, siguiendo un nuevo sistema de clasificación que nadie más usaría jamás. El almuerzo que antes le permitían tomar en la cocina, ahora debía hacerlo afuera de la casa. Cuando Rosa pedía permiso para usar el baño, Elena revisaba su reloj con expresión desaprobadora. Las otras 2 empleadas que trabajaban en la mansión, la cocinera y la jardinera, notaron el trato diferenciado, pero guardaron silencio. Rosa comenzó a llegar a casa cada noche más agotada que el día anterior, con el cuerpo adolorido. Su madre notó el cambio. Vio cómo su hija dejaba de sonreír durante las cenas simples que compartían. Le preguntó varias veces qué pasaba, si había algún problema en el trabajo, pero Rosa solo negaba con la cabeza. No quería preocupar a su madre con problemas que no tenían solución aparente. Pero una tarde, mientras limpiaba el estudio de Juan, Rosa encontró algo que cambiaría todo. Estaba sacudiendo los estantes de libros cuando un álbum de fotografías antiguo cayó al suelo. Rosa se agachó para recogerlo, lista para cerrarlo y devolverlo a su lugar, pero algo en una de las fotografías capturó su atención. Era una imagen de un grupo de adolescentes vestidos con uniformes escolares, parados frente a una secundaria. Acercó la fotografía a sus ojos, buscando con desesperación entre esos rostros juveniles, y entonces lo vio. Un muchacho delgado de 15 años con los mismos ojos oscuros, parado en la tercera fila, junto a una chica de coleta larga. Las manos le temblaron tanto que casi deja caer el álbum nuevamente. Su respiración se volvió irregular. Juan no era solo su patrón, era Juanito, el chico callado que se sentaba 2 filas detrás de ella en clase de matemáticas. Era el primer amor que había tenido, el primero que le había tomado la mano en la oscuridad de una función de cine escolar. Rosa sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No sabía qué hacer con esa información, no sabía si él la había reconocido también. Escuchó pasos acercándose por el pasillo y rápidamente cerró el álbum, devolviéndolo a su lugar con manos temblorosas. Pero cuando se dio vuelta, Elena estaba parada en la puerta del estudio, observándola con una expresión gélida. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier palabra que Elena pudiera haber pronunciado en ese momento. La mujer mayor entró al estudio con pasos medidos, cerrando la puerta detrás de ella con un clic suave. No preguntó qué estaba haciendo con el álbum familiar. No le gritó por tocar cosas que no le correspondían. Simplemente se acercó al escritorio y se sentó en la silla de cuero que pertenecía a su hijo. Habló entonces con una voz peligrosamente calmada, más letal que cualquier explosión de ira. Le dijo a Rosa que sabía exactamente lo que estaba pasando, que había visto cómo miraba a Juan. Elena no era tonta. Había visto ese tipo de estratagemas antes, mujeres jóvenes que creían poder atrapar a un hombre rico. Le dejó muy claro que eso nunca sucedería mientras ella respirara, que su hijo estaba destinado a cosas mucho más grandes. Rosa escuchaba con la cabeza gacha, sintiendo cómo cada palabra la golpeaba con la fuerza de una bofetada física. Elena continuó, mencionando que sería una lástima que Rosa perdiera su empleo en estos tiempos tan difíciles. La amenaza implícita
flotaba en el aire. Obedece y mantén tu distancia o enfrenta consecuencias. Rosa asintió sin levantar la vista, murmurando un sí señora apenas audible. Elena salió del estudio dejando atrás solo el aroma de su perfume caro. Esa noche Rosa lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que debía tomar una decisión que cambiaría su vida. A la mañana siguiente, Rosa se vistió con su uniforme por última vez, recogió su cabello en esa trenza perfecta que había usado durante meses, tomó los 2 autobuses que la llevaron hasta la mansión de los Mendoza, con los hombros más derechos de lo que los había tenido en semanas. Entró por la puerta de servicio como siempre, pero en lugar de dirigirse a sus tareas diarias, fue directamente a buscar a Elena. La encontró desayunando tranquilamente en el comedor, leyendo el periódico financiero de la mañana con esa expresión satisfecha de quien tiene todo bajo control. Rosa se paró frente a ella con la barbilla levantada y las manos firmes a sus costados, sintiendo cómo su corazón latía fuerte, pero decidido. Pronunció las palabras que había ensayado mentalmente toda la noche, con una voz más clara de lo que ella misma esperaba. Señora Elena, vengo a presentar mi renuncia efectiva a partir de hoy. No pidió disculpas, no ofreció explicaciones adicionales. Simplemente entregó las llaves de la casa que le habían dado el primer día. Elena levantó la vista del periódico, sus ojos evaluando a Rosa con una